Hola, buenas tardes a todas las personas que nos ven a través de las pantallas del Royal American School. Estamos aquí en un nuevo programa de la Comuna Cultural. Como hemos venido viendo las últimas semanas, estuvimos con Veneno Negro, hablando de gastronomía y del circuito gastronómico acá en Maipú. Ahí tuvimos gestores culturales entre medio, a Macarena Carreño y a Javier Castro. Y el último capítulo estuvimos hablando con Pablo Jofré de la cafetería Cabe, también para hablar de cómo las cafeterías han tomado un espacio relevante dentro de la vida cultural de la comuna. Y les dejamos la invitación hecha para que esta semana estuviéramos indagando mucho más en lo que es el café. Y para eso tenemos nuestro invitado de hoy, que es Carlos Peña. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú, Nicole? Muy bien. Bueno, Qué Carlos bueno. es fundador de la tostaduría Lúdico, que funciona también dentro de la cafetería Cabe, y vamos a estar conversando sobre todo lo que gira en torno al mundo del café. Así que bueno, primero preguntarte cómo estás, cómo va la cuarentena. Bien, muy bien. Sí, bueno, aquí todos en casa, por suerte. La tostaduría está muy cerca de donde vivo yo, así que es poco en verdad lo que he tenido que moverme o no ha impedido mucho como que siga el funcionamiento de la tostaduría. Pero bien, dentro de todo, muy bien. Feliz de estar aquí en este gran programa, muy buen programa que ha ido ayudando como a exponer estos pequeños como puntos o centros de cultura que muchas veces pasan un poco más desapercibidos. Así que genial el espacio, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí. Y bueno, partir preguntándote, bueno, no conté además que Carlos también estudió cocina, entonces también es como es chef, así que también tiene ahí harto que comentar respecto a lo gastronómico, pero me gustaría preguntarte, ¿por qué tú crees que es relevante para la cultura el café? Ya, genial. No solo diría como que es relevante, sino que es parte también de la cultura en sí. El café entra dentro de este concepto que justo estás diciendo recién, que es un poco más grande, que es la gastronomía, que a veces se considera como algo un poco más pequeño de lo que es realmente. A veces solo se piensa como el plato que llega o el acto en sí de cocinar, pero la gastronomía realmente abarca un espacio más amplio que es cómo como seres humanos nos relacionamos con los alimentos, desde lo que venga en la parte económica, desde lo que venga en la parte social, desde las distintas áreas que involucran ese aspecto en día. Entonces, en ese sentido, el café tiene primero como una relevancia o una vinculación con la cultura en su sentido como de artesanía, ¿no? Es un proceso que parte en el campo, donde hay un agricultor que cosecha, no sé, este fruto, porque es un fruto realmente del café y lo que nosotros consumimos es la semilla que viene adentro. Y todo ese proceso se hace en el fondo en base primero a la tradición específica de cada lugar donde se cultiva el café. El café crece en todo un cinturón de los trópicos, entonces podemos encontrar el café de África, café de América, café de Asia, y los procesos que se hacen van a depender mucho de las tradiciones que se han ido teniendo en cada uno de los lugares. Y segundo, uy, aquí, perdón, pequeño problema técnico. Y segundo, va a guardar mucho relación en cómo lo consumimos finalmente, o qué significa para nosotros el café. Y ahí también hay un hecho como cultural, que se relaciona con un segundo aspecto, yo creo que es el de las instancias o lo que nosotros valorizamos a través del café, que está muy relacionado con el hecho de compartir un momento, mucho con el hecho de transmitir ideas, y ahí también toma mucha relevancia la cafetería como lugar o como instancia en el fondo, como un hecho más abstracto quizás o de sensaciones más que solo el hecho material. Entonces, a mí me parece que están esos dos vínculos en cuanto al café. Uno en cuanto a su artesanía, su proceso, su técnica y el cómo nosotros lo consumimos. Que ahí están los especialistas del café que preparan el café según ciertas técnicas, según ciertas recetas, distintos métodos.
Y está también la relación con la cultura, entonces, en cuanto a la instancia o a lo que nosotros significamos alrededor y la práctica de consumir café. En Ese sería realidad, muy, muy cierto lo que comentas, porque están estos dos mundos y efectivamente muchas instancias sociales y ahí también se va construyendo mucha cultura en torno a una taza de café. Sí, Y, exacto. y por eso me gustaría, bueno, preguntarte qué es lo que te motiva a ti a dedicarte al café, cómo llegas a este mundo. Ya, genial. Bueno, yo llegué como por casualidad, en verdad. Hay otra cafetería muy icónica acá en la comuna, yo soy maipucino, sí, que se llama Coffee Culture. Y yo llegué a esa cafetería, en verdad, porque ellos estaban haciendo un poco, siguiendo esta idea, una tanda de bandas en vivo. Y tocaban bandas un poco extrañas para lo que es un poco la comuna, que es como klezmer y música un poco más complicada. O que no tiene mucha exposición. Y ahí llegué a esa cafetería y empecé a ver todas estas dinámicas que yo no me había percatado muy bien en conocer antes. Algo sabía de cafeterías, pero no había indagado mucho. Y me interesó mucho lo que estaba sucediendo ahí, así que ahí tomé un curso en esa misma cafetería. Y lo que me llamó la atención y que me hizo como seguir en esto hasta ahora fue en la primera clase de ese curso, que es dueño, tostador de Coffee Culture y también fue mi maestro, nos preparó una Chemex, que es un método muy cercano como a lo que es un decantador de vinos. Es una pieza de vidrio bien grande que lleva un filtro de papel encima. Entonces es algo muy vistoso para uno que está acostumbrado como a relacionar el café solo con prepararlo en la taza y listo. Y es un proceso bien lento de preparación, dura como 5 minutos más o menos. Pero mientras iba haciendo las cosas, nos iba comentando que detrás de ese pequeño granito que nosotros estábamos o íbamos a tomar, habían más de 2000 horas de trabajo detrás. Y la vida de muchas personas que se dedican por completo a distintas partes del proceso para que finalmente llegue a uno. Y el barista, que en el fondo en ese momento estaba haciendo él, es la última persona de ese eslabón y la taza de café termina siendo como el nexo de conexión con todas esas personas que hay detrás y con la tierra del origen del café finalmente. Y esa idea a mí me hizo un cambio de switch muy grande. Eh, y empecé a utilizarla no solo en cuanto a lo del café, sino a las demás cosas como que uno no solo se alimenta, sino que consume en general. Desde ahí entonces vi que había como un pequeño o una forma de desafiar un poco cómo es la relación de producción versus consumo. Y esa idea me encantó. Ver cómo, qué es lo que hay detrás de las cosas que estamos utilizando y ser un poco más conscientes de por qué consumimos algo y cuál es el valor real que tiene, más allá de algo como monetario, sino algo como más relacionado con la cultura, específicamente. Como algo que pareciera ser un poco más volátil, como una taza de café que uno se la toma en un momento, tiene también eh, un valor inmaterial muy grande, muy grande. Y rescatar esas cosas fue lo que me hizo quedarme finalmente en el mundo del café. Ahí ya me puse a trabajar en cafeterías, me gustó mucho lo que sucede en la instancia de trabajar en una barra de café, muchos pedidos, como una energía muy fuerte que se vive. Y así que me recorrí todo ese mundo. Y ya finalmente, hace un par de años, casi un par de años, un año, 8 meses, una cosa así, empezamos con la tostaduría junto con la cafetería Café Cabe. Ahí Pablo y Eric, que son los dueños de Café Cabe, son también socios acá en Luis, y los tres tenemos esta tostaduría. Eso para allá iba también como la siguiente pregunta, y era como, bueno, ¿cuánto tiempo llevaba la tostaduría y cómo habían decidido levantar este gran proyecto entre los tres? Ya, buenísimo. Bueno, sí, llevamos como un año, 8 meses más o menos. Eh, Todos acá maipucinos. Pablo y Eric ya tenían la cafetería hace un tiempo y nos conocimos precisamente en Coffee Culture, con Pablo sobre todo. Y bueno, ya después, yo como era de la comuna, también frecuentaba harto la cafetería, terminé trabajando ahí
y en un momento ya estaba un poco la inquietud de probar más cosas, o sentir que a Maipú no llegaban tantas cosas como llegaban a otras comunas de Santiago, relacionadas con café. Entonces, probar un origen nuevo, o probar tostadores distintos, o probar a la gente que estaba como experimentando con café acá en Santiago sobre todo, era bien complicado desde Maipú. Todos están muy arriba o es un poco complicado en cuanto a los valores del café. Y como yo ya tenía un poco de experiencia anterior, haciendo ayudante de tueste, surgió finalmente esta idea de ¿por qué no lo hacemos nosotros entonces? Y empezamos simplemente como a cotizar máquinas, a barajar un poco las ideas y sin darle mucha más vuelta, al final nos lanzamos y decidimos cómo empezar con esto. También con la idea de poder transmitir todo, o esa misma idea que tenía al principio, poder transmitirla a la gente, como lograr hacer ese pequeño cambio de switch en las personas, en los consumidores como finales. Y de ahí entonces tomamos la idea de hacer el proceso de tueste de café, que muchas veces es como algo muy oculto, muy como de fábrica, muy como de algo que sucede como en un galpón, hacerlo abierto. Y entonces dentro de una de las salitas de la cafetería pusimos la máquina de café, esa salita justo tiene muchas ventanas, entonces se puede ver desde distintos puntos de la cafetería. Y la idea era entonces, sin forzar a la gente, simplemente dejar el proceso abierto ahí. Y quien quisiera, eh, o quien fuera un poco más curioso y quisiera saber qué es lo que estaba pasando, podía pasar, entrar. Ahora ya está cerrada así la cafetería por el contexto, pero la gracia en ese momento era que la gente podía entrar, ver lo que estaba pasando. Ahí nosotros les íbamos explicando cómo era el proceso, cómo viene el café antes, cómo queda después. Y ahí entonces ellos, o ir generando como una pequeña ruptura en decir, entonces al final esta taza de café no es solo como algo que me tomo y ya, hay un proceso muy grande detrás. Y entonces la idea era ir haciendo con el trabajo como un testimonio de esa idea que había detrás y llevársela a la gente. Esa fue un poco como la idea detrás del hobby. Y entonces nos caracteriza harto ser como bien cercanos con la gente, con las cafeterías también, ir apoyándolos, ir haciendo como hartas capacitaciones o catas con el público. La idea siempre ha sido como incorporar a más personas. Esto, bueno, aún es un mundo un poco cerrado, pero hace unos años atrás era un nicho muy, muy, muy pequeño y costaba como mucho entrar, o que hubieran nuevos baristas, nuevas cafeterías, y a veces los saberes eran un poco cerrados. Entonces nuestra idea desde el principio fue todo lo contrario, como abrir, expandir y entregarle más herramientas a la gente para que se interesara y empezara a incorporarse a este mundo. Muy bonita la historia que nos cuenta detrás de todo este mundo, porque al final, como bien tú dices, la mayoría de las personas nos vinculamos a este líquido, a esta bebida, desde la taza, el café instantáneo muchas veces, ya quizás cuando uno va creciendo tenemos un acceso un poco más, a lo mejor al café de grano, pero además de eso, ustedes le dan esta vuelta, esta relectura desde la producción más local, desde todo el trabajo que hay detrás de un saco de café. Y además ustedes trabajan un café que es más de especialidad. Entonces me gustaría preguntarte cuál es la diferencia, cuál es la distinción respecto de un café de grano cualquiera y el que ustedes trabajan. Ya, genial, sí. Sí, no había comentado eso, pero es un punto bien, bien, bien importante. Generalmente la producción de café más comercial, que se le llama de hecho así, que es lo que se vende como a más grandes volúmenes, no hay muchos cuidados con las plantas ni en la forma de cosecharlo. El café tiene una particularidad bien especial respecto a otros frutos, que es que solo se ubican en los trópicos y la floración de la planta inicia con cada periodo de lluvias muy grande. Entonces, como en las zonas tropicales llueve constantemente,
Siempre en la planta de café van a estar al mismo tiempo las flores, los frutos que están aún verdes y los frutos que ya están maduros. Entonces, esa característica del café hace necesario que para sacar los granos que están justamente maduros haya que hacer un proceso muy manual. Es la única forma de hacerlo bien. Y entonces las producciones más grandes no se centran ni en el cuidado de las plantas, ni en las variedades, usan muchas veces químicos para matar algunas plagas, y todo se hace como a máquinas. Generalmente pasan como unos tractores grandes que van golpeando los arbustos y van sacando todo. Y finalmente entonces, como lo que tienen como materia prima esas grandes industrias son cafés muy diferentes, la única forma de dejarlos como en un sabor neutro e igual es quemando el café, tostándolo muy profundo para que todo tenga el mismo sabor, que en el fondo es como sabor a muy quemado. Y eso es lo que se vende más como comercialmente y a más grande volumen, como dije antes. Lo malo de esa industria es que primero va perjudicando mucho el tema como de la sustentabilidad, va dañando mucho los suelos, va dejando mucha gente sin trabajo, muchos países como Colombia o África, Etiopía, gran parte de la población depende del trabajo del café. Entonces, la automatización de algunos procedimientos para ahorrar mano de obra deja también un impacto social bien fuerte. Y todo eso estaba llevando a una crisis muy grande del café arábica, que es como ahí es una explicación bien grande igual, pero es uno que se conoce como de mejor calidad. Y entonces, como cerca de los 70, muy cerca de la onda como beatnik, sale un movimiento que busca tener más cuidado en las formas en las que se procesa y comercializa el café. Y nace este concepto de café de especialidad, que en el fondo es decir, vamos a tener un trato muy específico con los suelos y con las variedades de café, respetándola cada una, simulando mucho lo que pasa con los vinos, por ejemplo. Cada vino se hace como de un tipo de uva específica. La misma idea se va traspasando un poco a la idea de café, como cultivar variedades diferentes, cosecharlas separadas y ir haciendo lotes más específicos de café. Ir cuidando entonces cómo se trata el suelo, no usar químicos y un pago justo a los caficultores. Y entonces la gran como innovación de esto es que la figura del caficultor tiene un rol más protagónico. Generalmente la persona del campo es como la persona del campo nomás, la persona que trabaja en eso. En este concepto de café de especialidad, todo el origen, todo lo que es el lugar específico donde viene, la variedad que se usa y las personas o las cooperativas que hicieron que ese café se lograra producir, toman una relevancia muy importante. Y entonces ahí empiezan a hacer un cambio mundial muy grande. Pero eso también necesitaba como consumidores que buscaran ese producto. Entonces ahí también se fueron generando como distintas instancias y hoy ya estamos en lo que se considera, o al menos acá, en la tercera ola de café, que es entonces una relación entre consumidores, las tiendas o tostaduría en este caso de especialidad y los productores. Y entran los tres agentes como en una relación simbiótica. La idea es ir entregando toda esa información al consumidor final y ellos ir demandándola también al mercado. Entonces, la idea es ir compenetrando esos tres actores muy, muy, muy fuertes. Y esa es como una gran innovación de ese modelo. Y busca entonces también la trazabilidad para eso, para decir que en cada una de las etapas que va pasando en el café se vaya certificando que se van respetando los procedimientos. La trazabilidad, el comercio justo y sustentabilidad. Esos son como los tres pilares más fuertes de esto. Y toda esa forma de procesamiento finalmente va a dar en taza un mejor sabor del café. Al final, no es que un producto sea más caro o de especialidad porque sabe mejor, sino que el producto sabe mejor porque se hace mejor conciencia de la forma en que se produce. Ese es como el cambio de lógica. Y desde ahí también se hace un sistema entonces de puntuación de los cafés y los cafés que no tienen defectos en verde
o al menos algunos muy pequeños, ahí hay un mundo bien grande dentro de lo que es café verde. Pero después de todo eso se saca un puntaje, que va desde el 0 prácticamente al 100. Y los cafés que están desde 80 a 100 son cafés de especialidad. Ese es el rango como de cafés especiales. Y esa es la línea de café que trabajamos nosotros. Entonces, vamos trabajando con distintos orígenes, de distintas variedades, distintos procesos. Y la gracia es que ahí la gente puede ir probando distintos cafés y ir viendo y conociendo su paladar y conociendo también cómo saben y las características que tiene un café distinto uno de otro. Una, Eso. una bonita historia también detrás del café. Eh, Muy, como tú decías, pensando también en los tiempos que estamos enfrentándonos hoy por hoy, en que la sustentabilidad y el comercio justo, como bien tú dices, son conceptos que empiezan a tomar mucho más protagonismo a la hora de, de pensarnos como consumidores. Y me gustaría, bueno, saber en ese sentido cómo lo han hecho ustedes para funcionar y reinventarse en estos meses de pandemia, porque en ese trato también más directo muchas veces puede ser a lo mejor más difícil acceder al producto para comprar los sacos de café en verde y tostarlos, y también en su relación después con los consumidores finales. Sí, claro, sí. Sí, fue más complejo algunas cosas, o sea, hay lotes de café como que no llegaron, ahí sí hubo varios problemas. Pero por suerte sí se mantuvo el abastecimiento de café como acá en Chile en general. Y nosotros sí tuvimos que hacer un cambio bien grande en cómo habíamos pensado el modelo, porque todo estaba muy pensado para vender a cafeterías, principalmente, como que ese era nuestro fuerte. Y el otro público bien grande era el que iba a la cafetería a tomar café. Y estaba toda esta onda de que podía ver la tostadora y lo que comentábamos antes. Entonces, esos eran como nuestros dos públicos grandes: cafeterías y las personas que iban a la cafetería específica en Maipú. Como cerraron todas las cafeterías, como que perdimos todo ese público en el fondo. Y ahí tuvimos que cambiar el switch muy grande a el consumo de café en casa. Y el cambio más grande fue pasar a la venta web. Ahí ya fue empezar como a investigar, ya igual tomé algunos cursos como de todo lo que es web, muy como apurado, y ahí algunas cosas han ido resultando en el fondo. Ya lanzamos como la página, también tuvimos que cambiar un poco cómo funcionan las redes sociales. Ya toda la venta es por internet y por mensajes, entonces también está como en ordenar la forma de los pedidos, la forma de las entregas, pero por suerte ha habido muy buena recepción y mucha gente estaba comprando para tomar en su casa. Ahí también surgen muchas como preguntas de, hoy tengo este método, ¿cómo lo puedo preparar mejor? Y entonces ahí vamos recomendando recetas y la forma de usarlo. Entonces al final no fue tanto el lazo que se perdió con la gente. Lo hemos tenido que hacer sí por estos canales que se les está dando un buen uso por suerte y eso, entonces hemos tenido muy buena recepción de la gente y ese ha sido como nuestro público ahora. Pasamos como un formato más pequeño, más para casa y con varias como packs con cafés distintos, cosa que la gente pudiera pedirse esa cajita y hacer este ejercicio que decíamos antes como de probar distintos cafés. Como que lo fuimos enfocando hacia allá. Y por suerte ha estado bien, se ha mantenido bastante bien, bastante bien. Parece que somos muchos los adictos al café y ahora la cuarentena, la Sí, pandemia nos ha hecho tener que, bueno, hacerlo también más artesanalmente uno en casa. sí, sí, no, totalmente. Y ahí también muchas otras tostadurías están como en una onda parecida, muchos colectivos de baristas han empezado a hacer como talleres, precisamente para que la gente pueda ir aprendiendo más cómo hacerlo en casa, así que bien, fue finalmente
nos llegó mucho público nuevo con esto. Entonces, finalmente también fue dentro de lo bueno, como una opción de darse a conocer a más público y que más gente fuera entrando a esta lógica de café de especialidad. Ujú. Oye, Carlos, y bueno, mencionaste un poco al principio que el circuito del café y sobre todo del café de especialidad era un nicho muy cerrado y que en los últimos años igual se ha venido abriendo. En ese sentido, ustedes han tratado de cumplir un rol importante en esa apertura y me gustaría saber cómo has visto tú en todos estos años en el café transformarse la cultura del café en el país. Ya, genial. Sí, ha crecido un montón, ha crecido un montón. Yo hice el curso el año 2013 y en ese momento era muy poca la gente como especializada en café y prácticamente nadie tenía como cafeteras en casa o no tenía mucho esta lógica de ir a una cafetería especialmente como a probar cafés. Y eso ha cambiado totalmente. Ahora hay un consumidor que conoce mucho más y entonces tiene como las herramientas en el fondo para saber si un café es bueno o no es bueno. En el fondo, ese ha sido como el cambio más grande, que la gente en el fondo sabe ya mucho más cómo hacer una diferencia o qué es lo que le están vendiendo en el fondo. Porque también hay cadenas, tampoco me quiero poner muy específico, pero hay cadenas más grandes que tienen mucho marketing muy fuerte y venden a precios muy altos en el fondo y enganchaban a mucho público, pero finalmente lo que estaban tomando no era lo que se estaba vendiendo. Y ahí me parece que muchos consumidores entonces ya empiezan a tener como herramientas para probar y decir, ah, pero esto no es, no sabe realmente a lo que sabe un café especial o a un café bueno. Y también ha nacido como una curiosidad de conocer más cosas. Y entonces el rol del barista o la persona que prepara los cafés también se ha vuelto un agente como importante, ¿no? Como una persona importante, porque es en el fondo, en la cafetería, la persona que hace el nexo entre lo que había atrás, el tostador, el origen, con la persona que estaba tomando el café. Entonces, lo que se ve ahora, o lo que se veía mucho, era que llegaba alguien a una cafetería y decía, ¿y qué origen tienes? ¿O qué origen me recomiendas? ¿Qué origen nuevo hay ahora? ¿De dónde viene? ¿Qué notas tiene? Entonces, ya empieza como esas ganas de ir probando nuevas cosas y de ir comparando e ir haciendo como un catálogo o una cultura especial de conocer sobre lo que es café. Pasa un poco en los vinos, uno ya más o menos va sabiendo cuál es un merlot, a qué sabe un poco un carmener o un sauvignon. Ya después empieza un poco uno a ir como con las mezclas, como qué café me voy, o sea, qué vino me voy tomando con la comida. Y mucho de esa forma de funcionar se ha ido pasando un poco al mundo del café. Y eso ha sido el cambio más grande, creo yo. Ujú. Consumidores Sí. más informados y cafeterías que van cumpliendo el rol de, entonces, dar esos espacios para que la gente pruebe y conozca cosas nuevas. Y además de eso, bueno, en los orígenes también, que como tú mencionas, está alojado alrededor de los trópicos, pero entonces tenemos diferentes países, tenemos diferentes formas de extracción, de secado, y después ya llevarlo a la taza, diferentes formas de preparación. Sí, totalmente, totalmente. Y antes se pedía mucho también como el café con leche, eso era como lo más grande. Hay las bebidas como de estilo italiano sobre todo. Siempre el café como bueno se hacía el nexo al estilo italiano. Tanto en tueste, que es como un tueste muy profundo, como en preparación, que son los expresos bien concentrados o las bebidas con leche. Cappuccino, latte, eso era como lo que más se demandaba en el fondo. Pero ahora, con esta tercera ola, se han expandido mucho unos métodos de filtrado del café que permiten sacar como una parte de los aceites que trae el grano. Bueno, hay distintos métodos, cada uno va teniendo sus características, pero muchos
de estos logran hacer como ese ejercicio y finalmente la taza de café queda mucho más limpia, mucho más ligera y eso permite conocer bien las notas que trae el grano de café. No es que los cafés tengan como sabores agregados, sino que tanto por la variedad, el proceso y el suelo van teniendo ciertas notas de café que van tendiendo a distintos componentes según cada café. Hay algunos que tienden mucho como a una acidez un poco cítrica, un poco a limón, un poco a caramelo, y hay otros que se van un poco más a las frutas como a berries, frutillas maduras, cacaos. Hay algunos que incluso llegan a tener acidez muy fuerte como a maracuyá, piña. Los de Etiopía sobre todo son como muy florales. Hay muchas notas como a lavanda, rosas. Entonces todo ese mundo que muchas veces con las bebidas con leche se perdía, toda esta como nueva generación de métodos o formas de preparar el café ha permitido en el fondo ir tomando más conciencia de esos sabores, y hacer una experiencia en el fondo un poco más completa en cuanto a lo que es tomarse la taza de café. Porque al momento de la preparación van pasando distintas cosas y en cada momento en el fondo hay una sensación de sabor distinto. O sea, al momento de tener el café en seco ya ya da una fragancia específica. Al momento de hacer una primera infusión sale otro aroma, ya al momento de hacer la infusión completa otro más y lo que termina en la taza ya es como una cuarta parte del sabor del café. Entonces todo eso también se ha ido entregando a la gente y la gente también lo empieza a hacer ahora en su casa, entonces al final el círculo se va como cerrando. Así es, y bueno, es un proceso muy hermoso para todas las personas que hemos tenido la posibilidad de verlo. Como yo comentaba en el capítulo pasado, he tenido la suerte de compartir un par de espacios en la cafetería y de ver también el proceso de tostado, de tueste del café y también cómo se prepara, y es un mundo que ojalá todas las personas pudieran tener la posibilidad de conocer, y que también en la comuna ha tenido un crecimiento importante. Lo hablábamos un poco con Pablo la semana pasada, pero también me gustaría preguntarte cómo has visto transformarse la Sí, cultura. ahí te perdí un poquito. ¿Sí? ¿Me escuchas ahora? Ahora un poco, sí, ya. Perdón, la última parte no. No, te preguntaba que cómo has visto transformarse la cultura del café a nivel comunal. Ya, genial. Bueno, aún son pocas las cafeterías que hay en la comuna. Ya hay más que antes, sí. Al principio solo estaba Coffee Culture, ahora ya está Café Cabe, Café del Ángel. Hay unas más que han ido apareciendo como medias esporádicamente, pero sí, definitivamente ya la gente tiene este sentido de, primero, ir a una cafetería, que eso no se da mucho en la comuna, que es como mucho más residencial. Generalmente el sentido de cafetería estaba un poco más asociado a algo como después o antes del trabajo. Ahora ya se ha tomado mucho la instancia incluso como de salida familiar a ir a una cafetería. Ese cambio se ha visto muy grande, muy grande. Y también otra cosa que ha pasado mucho es, como este mismo trabajo del barista se valoriza mucho más con este cambio de switch, eh, la profesión de barista ha sido más atractiva para la gente. Y en la comuna han empezado a salir mucha gente que se dedica finalmente al café. Hay muchos baristas que trabajan en otras comunas, sí, como no hay muchas cafeterías acá, pero ya se genera un pequeño mundo de baristas que viven acá en la comuna y se van reuniendo en las cafeterías, se va generando como un circuito dentro de un rubro que ya se empieza a instalar acá. También un salto bien importante que no ha pasado mucho afuera es que el café de especialidad entre a un restaurante. Y acá pasó en Amaya, que es un restaurante de cocina mapuche, y ellos partieron desde el principio con un café de especialidad. Que el café de especialidad entre a la gastronomía como de más alto nivel ha sido muy difícil. Cuesta, 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 cuesta. Y aquí Amaya fue como uno de los
pioneros, por decirlo, o al menos en la comuna, ya empezar con café de especialidad. Y entonces esos nexos con otras industrias ya va haciendo como una red más sólida o un intercambio más sólido en cuanto a lo que es el concepto más grande que hablábamos al principio, que es gastronomía. Y la forma en que consumimos, dónde lo consumimos o cómo lo caracterizamos. Ahí entonces el café al entrar a estos espacios ya no solo se considera como algo trivial, sino que ya tiene como, se le agrega un valor un poco más grande. Y lo otro bueno de eso también es que un mismo café puede estar en un restaurante muy bueno o puedo estar tomándomelo yo en mi casa. En ese sentido hay como una transversalidad que se va generando muy grande, muy grande. Oye, Carlos, y ya como para ir finalizando, me gustaría preguntarte qué es lo que ustedes como tostaduría y también desde el mundo del café proyectan para el futuro. Bueno, estamos en pandemia y todo eso, pero más allá del encierro. Bueno, como tastadoría tenemos varios como metas. Una es como saltar a una tostadora un poco más grande, que esperamos pronto ya se den las condiciones para eso. Y también vinculando con todo lo que hemos hablado antes, lo que se está generando mucho o lo que muchos tostadores sobre todo están intentando hacer en este momento es comprar café directo del origen. O sea, porque hay distintas formas de comercializar el café. Nosotros le compramos principalmente a distribuidores, que lo que hacen es comprar grandes lotes y traerlos acá a Chile y vender. Ahí trabajamos con Dutch, que ellos funcionan como en ese sentido. Y otro es Kilimanjaro, que él es un poco más específico porque Roberto se llama la persona a cargo de esa empresa y él viaja sobre todo por África, como en los pueblitos más pequeños, y va probando los cafés y va comprando y trayendo los lotes que a él le gustan. Entonces son como lotes muy pequeños, muy específicos y que de otra forma como que no llegarían. Entonces, pero sí hay como un intermediario en la mayoría de las compras que hacemos. Acá con un café, con cafés colombianos logramos hacer un trato más directo, pero la gran como ansia que hay en el fondo, acá en el mundo del café, es poder comprar orígenes como que no llegan o que es muy difícil acceder y comprar de manera directa. O sea, sería genial traer un café como de Indonesia de manera directa, traer un café de Vietnam, un café del Congo, tipos de orígenes que no han llegado aún acá a Chile y que sería muy bueno probar. Hay mucha gente como expectante de poder lograr romper esas pequeñas barreras. Ahora hace poco llegó un caballero de Yemen y él puso una cafetería y es la primera persona en Latinoamérica que ha traído café de Yemen y está acá en Chile, así es muy poco. Entonces ahí él ya empezó a abrir una puerta un poquito más expedita como ese tipo de orígenes. Pero esa sería la meta en general, no solo de nosotros, sino casi al rubro completo. Es como el pequeño bache que nos falta saltar como a todos, es poder hacer compra directa al origen. Porque eso también permitiría como bajar un poco los precios y que el consumidor final no le afectara tanto en el fondo. Así que esa es la gran expectativa, poder hacer ese comercio directo y eso también permitiría hacer el flujo de información mucho más directo al cliente final. Hablando directamente con los productores, teniendo la información como de primera mano, ya es mucho más fácil entregárselas finalmente. Oye, y también me gustaría preguntarte, que también se me quedó en el tintero, ustedes han iniciado un par de colaboraciones ahora también con el mundo de la cerveza. Sí, sí, totalmente. Espera, voy a cambiar un poco esta conexión que creo que no me funciona bien. Pero sí, estuvimos
sí cambió. Epa. Una pregunta que se me había quedado también en el tintero era una colaboración que creo que ustedes han estado teniendo en estos últimos meses con el mundo de la cerveza. ¿Cómo ha sido eso? Genial, espectacular. Hace poco pudimos colaborar con la cervecería Jester en la elaboración de una breakfast stout. Ellos hacen una cerveza negra con avena. Para esa cerveza siempre se ocupan como maltas tostadas, que dan una pequeña sensación como a café, pero ellos quisieron usar un café nuestro en el fondo para reforzar algunos sabores. Y para eso se usó un grano de Etiopía, que viene de la región de Bulli, y ese se hace con un proceso natural donde las cerezas se dejan secar junto con la semilla del café. Entonces el café absorbe muchos azúcares naturales del fruto en el fondo del café y termina siendo muy cremoso, con mucha textura en boca, muy dulce, con notas a fruta madura como frutilla, guinda, un poco a nips de cacaos. Y en el fondo la idea fue agregar todo ese perfil de sabor a esta cerveza que estaban armando ellas. Y el resultado fue muy, muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y entra como parte de estos pequeños quiebres que se están haciendo y esta apertura que está teniendo el mundo del café a otras instancias. Se han hecho también algunas cosas con cacao, porque el cacao es un mundo muy, muy similar al café, muy similar al café. Y también hay un movimiento que se llama Bean to Bar, que es muy similar a lo que es café de especialidad. Entonces van un poco paralelos, pero eso tampoco ha llegado mucho acá en Chile. Y recién hay algunos que están empezando a introducirlo y haciendo algunas como colaboraciones con café. Y nosotros con cerveza también ahora estamos colaborando con otra cervecería que se llama Mala Imagen. No, Mala Idea, perdón. Y ellos empezaron a hacer unas pruebas, pero en este caso con cold brew, que es una preparación de café en frío, que se deja varias horas infusionar, entonces logra sacar como todas las azúcares sin sacar mucho las propiedades de amargor. Es bien interesante esa forma de preparación. Y entonces la idea es usar ese método que no va a sacar mucho amargor del café para agregarlo a la cerveza. Ellos también están haciendo una stout y ahí estamos probando algunos de sus experimentos que pronto van a salir a la luz. Ahí estaremos avisando cuando ya estén listos todas esas cosas. Pero por ahora hemos tenido esas dos grandes colaboraciones y de verdad que ha sido muy, muy bueno. Hemos aprendido mucho nosotros y también hemos ayudado un poco al que el público vaya interesándose por esas cosas, por esas colaboraciones. Rompe también un poco el esquema de qué es el café y hasta dónde está como el límite, en el fondo. Bueno, la verdad es que sí, y como bien dices, nos permite ir accediendo a estos cruces de mundo, a ir involucrándonos en nuevos sabores. La cerveza artesanal ya es un espacio que está muy interiorizado a lo mejor en la cultura del mundo más joven o adulto joven. Claro. Y en estos cruces con el café también permite que las personas que no conocen tanto el café de especialidad se involucren en esta idea. Así que esperemos que esa cerveza y todos estos nuevos proyectos vayan dando luces y nos permitan al público deleitarnos con esos sabores. Sí, totalmente, totalmente. Y nosotros siempre dispuestos como a más colaboraciones, más cosas, ya sea en la comuna, ya sea afuera, nosotros siempre dispuestos a colaborar, así que también dejamos invitados como a la gente a contactarnos, si tienen alguna duda, algún problema, algo relacionado con café, o tienen una idea de alguna pequeña colaboración que se puede hacer, pero quizás no están tan seguros o tan, perdón,
o con tanta certeza de cómo se puede hacer, nosotros siempre felices de ayudar, colaborar y juntos ir creando comunidad en el fondo. Eso es lo que más se necesita ahora, ir haciendo una comunidad más sólida. Así que nosotros siempre, siempre felices en ese sentido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, aquí vamos a agregar las redes, obviamente, de Lúdico Tostaduría, que les siga yendo bien y que ojalá al momento en que la cuarentena, el encierro pase, podamos volver a encontrarnos en este mundo del café y conociendo nuevos sabores y nuevos orígenes y de todo. Eso, genial, Nos, genial. nos estamos viendo entonces y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en este capítulo de la Comuna Cultural. Vamos a seguir las otras semanas hablando un poco de temas parecidos y vamos a estar dando varias sorpresas. Así que muchas gracias a través de al Royal American School y a todos quienes nos están viendo. Nos estaremos viendo en otro capítulo. Hasta luego. Buenísimo, ¿no? Te pasaste. Muchas gracias, muy buena la instancia, así que sigan muchos programas más y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Nos estamos viendo. Chao. Nos vemos, chao.